Si usted marcara su Biblia, y muchos lo hacen y yo lo recomiendo, al final se le va a poner vieja y algún día va a tener que comprar otra. Márquela, le va a ayudar a ver cosas, no, en serio. Yo lo que he hecho hace años en mi Biblia electrónica, he marcado todos los imperativos, en casi todos los libros de la Biblia marco los imperativos, porque me parece que sobresalen por sí mismos, digamos. Y es muy interesante en 1 Pedro. El primer imperativo está en el versículo 13, cuando nos dice que tenemos que esperar completamente en la gracia. O sea, todo lo que empieza, no hay imperativos. Son indicativos, si se acuerda usted de la escuela, los verbos indicativos, imperativos, etcétera, el modo. Los indicativos explican una realidad, los imperativos son un desafío a hacer algo, ¿verdad? Y de manera notable, Pedro, en los primeros 12 versículos, se enfoca en explicar la salvación que han tenido sus lectores. Los lectores están siendo perseguidos, han sido dispersados, lo vemos en el verso 1, a los expatriados de la dispersión, y habla todo de una zona bastante grande, de varias ciudades, ¿no? Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Y les habla de la salvación, y lo hace de una manera preciosa, con palabras inolvidables, con mucho énfasis. Pero recién en el verso 13 empieza a poner imperativos, a dar órdenes, digamos, cosas que tenemos que hacer. De manera que yo he llamado a este sermón lo que se supone o lo que se espera que los que hemos conocido la salvación en Cristo tenemos que hacer, o de la manera que tenemos que vivir. Porque es lo que está pasando acá. Nuestro verso 13 comienza diciendo, por lo tanto, o sea, por todo lo que acabo de decir, que tiene que ver con la salvación, tienen que hacer esto. Son imperativos, son expectativas, son mandatos que se nos da a los que ya hemos conocido la salvación. No es posible que una persona diga que tiene a Dios dentro de su corazón y viva como vivía antes. Algo tiene que cambiar, ¿verdad? Algo tiene que pasar. Es así. No puede ser que vos tengas a Dios en tu corazón y vivas como viviste toda tu vida. No creo que esté Dios en tu corazón. Se va a notar de maneras realmente asombrosas, sobrenaturales, ¿verdad? A principios del siglo XX, o sea, hace más de 100 años, sucedió algo que ilustra muy bien cuál debería ser nuestra reacción a lo que Cristo ha hecho por nosotros. Un ingeniero estaba en un andamio, en un tercer piso de un andamio, y se tropezó sobre el andamio y cayó. Venía cayendo de cabeza, y un obrero sintió el ruido, miró hacia arriba y vio que el ingeniero venía encima de él, ¿no? Y el obrero, en vez de salir corriendo, no sé si te da tiempo para todo eso, lo que hizo fue afirmarse en el piso y recibió al ingeniero encima de él. Bueno, la gente que lo vio pensó, este ingeniero se mató, olvídate. Y no se mató. Apenitas tuvo unos golpes, pero el obrero que lo recibió se quebró todo. Se quebró muchísimos huesos y estuvo muy grave por mucho tiempo y quedó discapacitado para el resto de su vida. Muy, muy lastimado. Después de un tiempo, un reportero, un periodista, se acercó a saber qué había pasado con esa historia y fue a ver al obrero, al ex obrero, digamos, ¿no? Postrado. Y el periodista quiso saber qué onda con el ingeniero. Hay una relación entre ellos, el hombre fue agradecido, no fue agradecido. Y el obrero sorprendentemente le dice, sí, claro, me dio la mitad de todo lo que posee y me hizo socio en su compañía. Y casi todos los días me llama para ver cómo estoy, si necesito algo, y ha sido amoroso conmigo. Claro, el obrero, digamos, le dio su salud, casi su vida, para que el ingeniero estuviera vivo, ¿no? Y pudiera seguir trabajando. Bueno, de alguna manera eso ilustra lo que está pretendiendo el apóstol Pedro aquí con sus lectores. Es que hagan algo con todo lo que Jesús hizo por ellos. No se nos pide nada. La salvación es por gracia, es gratuita, no hay que hacer nada. Pero se supone que nosotros, si de verdad comprendimos el costo de nuestra salvación, bueno, nos va a movilizar el corazón para ya no vivir para sí, dice 2 Corintios capítulo 5, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros. Es la reacción lógica, natural, de una persona que dice entender la salvación, que diga, no puede ser. ¿Cómo Dios se hizo hombre? ¿Cómo que murió por mí? Por mí. Y Él no tenía que morir, pero lo hizo por mí, por amor. Yo no puedo seguir viviendo como si nada, ¿verdad? Dice un puritano precioso llamado Thomas Watson
que escribió un libro de teología no tan largo, que se llama Un cuerpo de divinidad. Él dice, costó mucho más salvarnos que crearnos. Muy interesante. Dice, crearnos solo fue una palabra, sea la luz, fue la luz, sea esto, sea lo otro. Y bueno, en el caso de Adán sopló aliento de vida y ya, salió el hombre, el ser humano. Salvarnos es otra historia. No fue una palabra, fue sangre derramada por el Hijo de Dios, mucho más costoso. ¿Sí? Dice, usando algunos textos, bueno, no importa, usando algunos textos que no importan, dice, nuestra salvación, nuestra creación fue hecha por el dedo de Dios, dice, nuestra salvación por el brazo de Dios. Usando, bueno, pasajes de la Biblia que no parece que hablen de eso, pero bueno, él quiere subrayar algo que sí es cierto. Es mucho más costoso que vos y yo seamos hijos de Dios, que seamos humanos, digamos, ¿no? Aún siendo humanos deberíamos ser agradecidos, pero cuanto más siendo salvos por el costo infinito que costó esa redención, ¿no? Esa salvación, nos compró Dios con su sangre preciosa. Y de eso habla este texto, ¿no? Te dice, por lo tanto. Eso es, claro, viene de todo lo que acabo de decir. Bueno, ahora hay una consecuencia de eso, por eso dice por lo tanto. Y dice de una forma muy rara, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Cosa extraña, vamos a explicar esto. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Acá parece haber 3 imperativos, pero hay uno solo en el original, que es esperad. ¿Sí? Ceñid los lomos y sed sobrios no son imperativos. Déjenme explicar un poquito técnicamente, digamos, para que entendamos el sentido. En griego existe una forma literaria que se llama participio, que son como modificadores de los verbos. Nosotros en español tenemos la idea de un adjetivo, que es un modificador de un nombre o de un sustantivo. ¿Sí? La pelota roja, roja habla de cómo es la pelota. Roja es un adjetivo, modifica a pelota, que es un nombre o sustantivo. En el caso de los verbos, en griego tenemos la función llamada participio, que explica cómo una acción se hace. Y a veces toma, en este caso, la forma de imperativo. Ceñid parece una orden y sed sobrios parece una orden. Pero en realidad lo que están haciendo esos 2 participios es modificar. Lo que dice acá es esperad. Poné tu esperanza. Esa es la orden. Y acá explica cómo hacemos eso. De manera que, en primer lugar, lo que se nos pide a nosotros como creyentes que hemos comprendido la salvación es que tengamos esperanza en la gracia. Pedro le está diciendo a sus lectores que están siendo perseguidos, que no la están pasando bien, les está diciendo, ustedes, por encima de todas las cosas, no dejen de esperar en la gracia de Dios. Sean activos, sean pilas, sean intensos para esperar. No es fácil esperar. Parece algo pasivo cuando vos estás esperando algo, parece que solo es cuestión de sentarte y tener paciencia. No, es algo muy difícil de hacer. Y es algo donde se requiere que pongamos toda nuestra atención, nuestras energías. Hace años nombré un sermón de un salmo que decía, esperar en Dios implica un gran esfuerzo. Porque eso es lo que parecía decir el pasaje. Y acá lo que está diciendo Pedro, esperar en Dios, aún siendo perseguido, cuando todo te va mal, cuando las cosas no funcionan como vos esperabas, cuando te han expatriado, o sea, te han echado de tu país a la dispersión porque te han perseguido por ser un cristiano, tenés que seguir esperando en Cristo. Pero no lo haces de una manera así nomás, digamos, mediocre, a media máquina. Lo haces con todo. Lo haces poniendo todas tus capacidades en eso. Y eso es lo que significa ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Es una figura, es una metáfora. La gente, si bien los pantalones, parece que se han inventado más o menos en el año 1000, antes de Cristo, ya se usaban pantalones en Oriente. Bueno, en Israel nunca nadie usó pantalones, por lo menos en aquella época. Usaban túnicas. Pero claro, la túnica está muy bien, bastante cómodo, supongo, nunca usé. A lo sumo una bata, que hace poco me han regalado y está bastante cómoda, por eso se usa, ¿no? Para ponerte y sacarte rápido. Sin embargo, viví con una túnica
que está bárbaro para todo lo que tiene que ver con el pudor, pero no necesariamente para andar corriendo o trabajar o ser un soldado. Las túnicas en general iban más por debajo de la rodilla y no es tan fácil correr con esa prenda que te frena. Entonces la manera de ellos en su vida cotidiana, en sus ejércitos o en sus trabajos, de trabajar de manera más pilas, más ligera, era levantar la túnica y engancharla en el cinturón, porque era toda una pieza con un cinturón. Entonces levantar el borde de abajo de la túnica y engancharlo en el cinturón, eso es el verbo ceñir, eso es lo que significa ceñir. Es ajustarte la ropa, pero levantándotela, entonces te queda, digamos, por encima de la rodilla. Podés correr más rápido, podés trabajar, etc. Para eso se usa esa palabra. Se usa a veces en el Antiguo Testamento, usando la misma palabra en la versión griega, para ejércitos, para personas que están en el ejército. Incluso se usa para mujeres. Las mujeres que trabajan a veces se ciñen la ropa, ceñir los lomos, dice acá. Bueno, es lo que significa. Pero acá dice los lomos de vuestro entendimiento, o sea, es en tus pensamientos. Vos no tenés, ni vos ni yo tenemos un lomo en el pensamiento, ¿verdad? Pero es una hermosa metáfora para decir, ponete las pilas, pensá de manera activa, de manera ligera, prepárate para la acción. Esa es la idea de ceñir los lomos. Me preparo para hacer algo de manera intensa. Eso significa, para que vos y yo esperemos en Dios, necesitamos de alguna manera afilar un poco nuestro pensamiento. Ser más intensos, más intencionales, se dice ahora. Pensando claramente. Más allá de que estás sufriendo, más allá de que te están persiguiendo, que perdiste quizá todo lo que tenés que mentalmente aligerarte, ser mucho más lúcido, tratar de ser más lúcido. Eso es lo que significa la siguiente palabra. Sed sobrios. Es la idea de una persona que no ha tomado nada de alcohol, para pensar más claro. Piensen claramente, pensemos claramente. No es la única vida que hay. Acá pasamos cosas que a veces no nos agradan. Esperábamos otra cosa quizás. No sé. Algunos estamos enfermos, algunos han perdido su trabajo, algunos trabajan hace años y siempre están en el mismo lugar y sienten que no tienen ni caso. Es lo que está pasando hoy en Argentina, ¿verdad? Han salido ya informes, más de la mitad del sueldo gastan las personas en un alquiler. O sea, la proporción entre rentar una casa y sus gastos de vida no están a la altura de los sueldos. Y uno a veces siente, ¿cuánto más voy a hacer esto? Toda mi vida es un sacrificio. Qué locura esto. Y en otros países es peor, y en otros es mejor, ¿verdad? Pero el punto es que nosotros, cristianos, en medio de situaciones de ese tipo, no podemos quedarnos de manera pasiva. Eso es lo que está diciendo Pedro. Pónganse las pilas. Piensen de manera muy activa. Sean intensos para no perder la esperanza, que debe ser puesta en la gracia que un día vendrá. Eso es lo que está diciendo acá. Precioso. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios. Estos son dos participios. O sea, lo que está diciendo es de qué manera yo pongo toda mi esperanza en la gracia de Dios. ¿De qué manera lo hago? Pensando de manera muy afilada, muy inteligente, que no es la única vida que hay. Ya pronto viene el Señor a recompensar a su pueblo. Ya pronto viene. Yo no sé cómo vivís vos. A veces no tener nada es tan difícil como tener mucho. No lo sé. Pero nosotros todos tenemos un desafío enorme, que es nunca olvidarnos que estamos de paso acá, nada más. Que viene la verdadera vida, está viniendo, está llegando. Y tenemos que vivir para esa vida. De manera muy inteligente, digamos. Poniendo toda nuestra ansiedad en las cosas que valen la pena. Si es que tenemos ansiedad, ¿no? Pablo dice que estaba preocupado. Merimnao es la palabra, de estar ansioso. A veces es positiva. Él vivía preocupado por las iglesias, dice. Por los hermanos. Por las cosas espirituales, no por lo material. Dios había obrado en su corazón de tal manera, y está obrando en el nuestro de tal manera, que ha cambiado nuestro sistema de valores. Y debemos vivir, incluso en los peores momentos, de manera inteligente, poniendo nuestra esperanza en la gracia que se está viniendo para manifestar en nuestra vida. Esa es la verdadera vida que nos espera.
Muy interesante. Pon tu esperanza, dice, o esperando o esperad, por completo. Es muy interesante esto. Esperamos por completo. No a media máquina, no más o menos, no de manera mediocre, sino completamente. Por completo, dice acá. En la gracia que se os traerá. La palabra se os traerá en realidad es que se está trayendo y es una forma pasiva dando a entender que es Dios el que la trae. Yo no consigo nada por mis esfuerzos. La gracia, por definición propia, es algo que se consigue por no mereciéndola. No es que yo la compro. Si es por obras, dice Romanos, no es por gracia. Si es por gracia, no es por obras. Dios está trayendo algo que no mereces vos ni merezco yo, que es nuestra salvación. Ya somos salvos, pero esa salvación todavía no se ha manifestado de manera completa. Está viniendo. Y nosotros, mientras esperamos, estamos intensamente poniendo nuestro corazón en eso. Esperando eso. De alguna manera, considerando que nuestra verdadera identidad hoy en día no está relacionada con, como recién cantamos, en lo que tenemos, lo que somos, lo que hemos logrado, sino en lo que está por venir. ¿Verdad? Nuestra relación con Cristo. Esa es nuestra verdadera vida ahora. Y vivimos acá en este mundo ya no como dueños, digamos así, sino como personas que están de paso, como extranjeros. Porque ahora nuestra verdadera nacionalidad, digamos, residencia está en el cielo. ¿Sí? Y vivimos como si no fuéramos de este mundo, aunque acá estamos, ¿no? Por eso dice, esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Aquí está hablando de la segunda venida de Cristo. La palabra manifestado, desde donde sale nuestra palabra Apocalipsis, es cuando el Señor por fin se ha revelado en su segunda venida. Ahí se completará lo que ya se comenzó. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo. El día de Cristo es el día que Cristo por fin venga aquí, ya no como un humilde hombre, sino como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él viene por nosotros. Y cuando Él venga en un abrir y cerrar de ojos, todos nosotros seremos transformados. Y ya no habrá entre nosotros carencias, que como estamos viendo, ¿no? Dios las usa. Gracias a Dios por las carencias. Gracias a Dios por lo que vos no lograste tener, que deseabas tanto. A veces el Señor de esa manera nos va transformando, ¿verdad? También. Bueno, entonces nuestra primera responsabilidad, por decir así, de haber entendido y haber recibido la salvación, nuestra reacción apropiada, nuestra manera de responder a tanto costo por haber salvado Dios a cada uno de nosotros de nuestros pecados, es poner nuestra esperanza en Él, no en otras cosas, no en otras cosas. Los no creyentes ponen su esperanza en todo tipo de cosas. ¿Sí? En un aumento, en conseguir un buen trabajo, en tener dinero, etcétera, etcétera. Un creyente no vive así. Pone su esperanza y mantiene esa esperanza de manera completa, absoluta, en la gracia que está viniendo para con nosotros. Precioso. En segundo lugar, Pedro acá cambia el verso 14 y habla ahora de nuestra, digámoslo así, responsabilidad de ser santos, de santificarnos, de conducirnos en esta vida de una manera digna del Señor que nos salvó. Dice el verso 14, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Literalmente acá dice como hijos de obediencia. Hijos de obediencia. Es una frase, un hebraísmo que se llama. Hijo de obediencia es la idea de que te caracteriza y me caracteriza a mí ahora que soy un creyente, la obediencia. No es que siempre fui obediente. No es que lo fui. Al contrario, por eso el Señor murió por mis pecados. Ningún ser humano es justo en el sentido de satisfacer las demandas de Dios, ¿no? Pero ahora como somos o hemos sido transformados por Dios por esa salvación maravillosa, ahora se habla de nosotros como hijos obedientes. Cuando la Biblia dice que nosotros éramos como todos los demás, hijos de desobediencia, lo mismo que los demás, dice Pablo, en Efesios 2, ¿no? Eso caracteriza a un no creyente. Al decir acá como hijos obedientes o hijos de obediencia, está diciendo como creyentes, convertidos, transformados por el Espíritu de Dios. Eso es lo que dice aquí ahora, es que
Hoy somos hijos obedientes. Aunque en la realidad nos quedamos cortos, siempre nos quedamos cortos. Pero no somos lo mismo que antes. Y entonces dice, como hijos obedientes, no os conforméis a las pasiones que antes tenías en tu ignorancia. No vivas de acuerdo o no vivas de acuerdo a los deseos que antes tenías. No os conforméis. También parece un imperativo, pero no lo es. Es un participio. Otra vez, modificando el verbo que va a venir en un momento, que es que seamos santos. Pero el verso 14 es como la otra cara de la moneda, digamos. Es la manera negativa de decir lo que va a decir en el verso 15, que es que seamos santos. ¿Cómo seamos santos? Bueno, no conformándonos a los deseos que antes teníamos, estando en vuestra ignorancia. Muy interesante, el concepto de santidad tiene dos significados en la Biblia. Uno es ser apartado para algo. Dios es santo, 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 en el sentido que Él está allá y todo el resto de la humanidad está en el otro lado. Algunos teólogos hablan de la otredad de Dios, me fascina esa idea. Dios es otro, es con mayúscula, el otro, diferente a todos. Todos somos criaturas, Dios es el creador. Por eso Él es santo, está apartado. ¿Sí? Santificar algo es apartarlo para Dios en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Nosotros en un sentido ya somos todos santos, porque Dios al haber pagado por nosotros con su muerte, con su sangre, en el momento que nos salva, nos ha apartado para Él, ¿verdad? Pero la otra manera de hablar de santidad tiene que ver con una conducta moral, es no hacer el mal, es purificarse, es limpiarse de contaminación, etc. Acá está claro por el contexto que lo que está diciendo Pedro no es que nos apartemos del mal, no, es que nos purifiquemos, porque lo está diciendo que ya no nos conformemos a la antigua forma de vivir que teníamos. Está hablando de la santidad de vida, ¿verdad? De que realmente procuremos ser obedientes al Señor, procuremos vivir en temor. Y eso es algo que la Biblia lo asume que va a suceder en cada cristiano, si de verdad algún día Dios le voló la cabeza con el Evangelio. Porque te vuela la cabeza el Evangelio. Si no, no lo entendiste. ¿Cómo que Dios se hizo hombre? ¿Cómo que Dios murió por mis pecados? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo que fue tratado como un gusano y no como un hombre? ¿Por qué hizo eso? Para salvarte a vos, para salvarme a mí. ¿Cómo? Pero si Dios sabe todo lo que yo soy, yo no lo puedo engañar a Dios. Él sabe todo lo malo que vos has hecho y lo que pensás y lo que sos. Y aún así Dios estuvo dispuesto a morir por vos. Sí. Y sí. Según la Biblia es la demostración más grande de amor jamás expresada en toda la historia de la humanidad. La cruz de Cristo. Cristo muriendo el santo o el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Cuando realmente uno, por la obra del Espíritu Santo y por supuesto la revelación de las Escrituras, comprende que la salvación no es algo que vos puedas comprar, no lo podés conseguir, no lo podés ganar, sino que lo tenés que recibir por lo que hizo otro por vos, Jesucristo. Bueno, eso te vuela la cabeza, ¿verdad? Y la reacción lógica de eso es decir, bueno, ¿cómo puede ser? Yo quiero vivir para Dios. ¿Cómo que este obrero se quedó ahí parado esperando que yo le caiga encima? No, lo voy a hacer mi socio, aunque ya no pueda trabajar nunca más. Digamos, la analogía que mencionamos. ¿Cómo puede ser? Está loco. Se hubiera corrido y listo. Un ingeniero menos, pero no. Qué precioso. No os conforméis. Conformarse obviamente es tomar la forma de algo, es amoldarse, adaptarse a las pasiones. Eso ya lo hemos hablado muchas veces. La palabra pasiones es epitumías, que habla de un deseo muy intenso, casi una obsesión. Y eso en general, la palabra es neutra porque se usa también dice el que anhela obispado, buena obra desea, o sea, intensamente. El que quiere ser pastor le está deseando, si Dios te ha llamado al pastorado, lo deseas de una manera intensa. Y eso es algo bueno, epitumías. Pero en general es negativa esta palabra. Y habla de cómo nuestros deseos a veces nos controlan. Tiene esa connotación la palabra, de alguien que se obsesiona con las cosas. Y así sos vos, y así soy yo, y así fui yo, ¿verdad?
obsesivamente bueno, estaba inclinado a pecar, y vos también. Y acá está diciendo que ya como creyentes, transformados por el Evangelio, ya no deberíamos vivir en función de nuestras pasiones, nuestros deseos carnales, que vienen de nuestra antigua ignorancia, dice acá. Muy interesante. Esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado como hijos obedientes. No os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Esa es la definición, según la Biblia, de nosotros antes de ser creyentes. Estábamos ciegos, no veíamos, no teníamos claridad de las cosas verdaderas. Creíamos mentiras, valorábamos lo que no vale nada y despreciábamos lo más costoso que existe. Vivíamos con nuestra mente completamente trastocada, nos burlábamos, yo me burlaba, tristemente. Acá hay algunos muchachos que en su corazón están acá, su cuerpo está acá derechito, pero en su mente se están burlando. Y lo sabemos, y nos da pena. Nos da pena. Pero así éramos nosotros. ¿Sí? Dice en Tito capítulo 3, habla de cómo éramos nosotros, y nos dice que tenemos que amar a los seres humanos a pesar de su ceguera, porque así éramos nosotros también. Y a mí me impresiona cuando Tito dice, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Así vivíamos. Éramos personas aborrecibles, pero también vivíamos aborreciendo a los demás. Completamente cautivos de nuestra ceguera, de nuestra ignorancia. Y entonces dice Pedro dice acá que no deberíamos ya conformarnos a esos deseos que teníamos de acuerdo a nuestra antigua ignorancia. Algunos discuten acá, no sé, en las Biblias, no sé en las traducciones, no lo chequeé, pero que la palabra antigua puede estar modificando a pasiones, no a ignorancia. No está claro, podría ser a las dos, a cualquiera de las dos. A mí me parece que antiguo aquí modifica a ignorancia, porque ya no somos ignorantes. Dios nos haya iluminado, ¿no? 2 Corintios 4:4 dice que el Dios de este siglo había cegado nuestro entendimiento para que no nos resplandezca la luz del Evangelio. Pero ahora vemos, el Señor ha quitado esa venda y vemos con claridad. En cambio, lamentablemente, yo creo que sería una utopía o una falsa expectativa o enseñanza hablar de nuestros antiguos deseos, porque lamentablemente todavía tenemos deseos que no son buenos. Y lo sabes vos y lo sé yo por las luchas que tenemos, ¿no? Personas que quieren convencernos de que ahora que somos cristianos ya no tenemos deseos pecaminosos. No coincide con la realidad y empiezan a hacer todas unas modificaciones teológicas que afectan la práctica cristiana y frustran a muchos creyentes, lamentablemente, con cosas que no van a suceder, y se hacen en ese tipo de contextos campañas de avivamiento donde se llama a la persona a volver a consagrar su vida a Dios y pasa al frente y consagra tu ojo, tu oreja, tu esto, porque siempre parece que no consagraste lo suficiente y seguís luchando por eso con el pecado. La realidad es otra. La realidad es que, y es lo que llamamos la santificación progresiva, es que sí, Dios nos ha santificado, nos ha apartado para Él, pero vivimos en este mundo luchando hasta que el Señor venga. Y la creación gime, dice Romanos 8, y nosotros también gemimos, esperando por fin la redención completa de nuestro cuerpo, de nuestra alma. Hay lo que llaman los teólogos un pecado remanente en nuestra vida. Y luchamos contra él. Nosotros creemos, yo creo de todo corazón, que cuando Pablo en Romanos 7:25 clama, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? No está apartado Pablo, no lo dijo eso antes de ser creyente. Está escribiendo a los romanos y él es un creyente. Y está con mucha sinceridad bajando la guardia y diciendo, yo lucho. Lo que quiero hacer no lo hago. Yo sé que esto no lo tengo que hacer y lo sigo haciendo. Y vos decís, pero ¿cómo un apóstol va a decir eso? Bueno, pero él es un creyente. Así somos los creyentes. Y vos sabés que es así, ¿verdad? Y espero que vos, que si sos un creyente, estés gimiendo. Y a veces te da ganas de agarrarte a piñas y decir, no puedo creer, ¿por qué hice esto? ¿Por qué dije esto? ¿Por qué sigo chusmeando con mis hermanos acá? ¿Por qué no puedo dejar de hablar de otros? ¿Quién me llamó a hablar de otros? ¿Por qué dije eso? Bueno, estás luchando con tu pecado. Y hay otras cosas peores, ¿no? Ustedes saben. Es tremendo.
porque así es la vida de un creyente. Por eso yo creo que estaba muy, muy correcto acá cuando Pedro dice, no te conformes a los deseos, a tus deseos, a sus epitumías, porque las epitumías todavía están. Por eso las exhortaciones del Nuevo Testamento son tan fuertes. Sí, en Colosenses 3 está hablando de la persona que dice, ya, sopórtense unos a otros. ¿Cómo sopórtense? Si mis hermanos son todos hermosos. No, no son hermosos. Ni yo soy hermoso. Y no. Pero otra vez, con esa visión tan romántica de la vida cristiana, bueno, mucha gente se decepciona, se alejan. Se decepcionan de sí mismos, porque dicen, no, esto nada que ver. Yo vine 3 veces a la iglesia y no cambió nada en mi vida. Yo escuché y qué sé yo, y a mí no me pasó nada. Bueno, tranquilo. A lo mejor sos un creyente, y desde el día que vos te has convertido en un creyente por la gracia de Dios, de pronto tus luchas espirituales empiezan de una manera mucho más fuerte que nunca. Porque ahora sos sensible al pecado. Vos no querés ya pecar, antes no te importaba nada. ¿Qué te importa? Ahora sí te importa. Y te das cuenta que hay una ley en tu cuerpo, como dice Pablo, que es muy fuerte. Y por eso a los creyentes, Romanos 8:13, se les manda mortificar la carne con el poder del Espíritu. Porque hay algo ahí que... Pablo mismo dice, yo golpeo mi cuerpo, 1 Corintios 9, verso 27, y lo pongo en servidumbre, porque tengo miedo de ser eliminado. Siendo que yo he llamado a un montón de corredores a correr, ahora resulta que yo voy a ser eliminado. No. Un creyente maduro es un creyente que entiende su debilidad y actúa de acuerdo a eso, con cuidado. Y está viendo una cosa y dice, no, esto yo no puedo ver, esto es tirar más leña al fuego. Yo esto trato de evitarlo. No para ganar la salvación, esta es la gran diferencia. Es una vida de locos, de perros. Vivir toda tu vida con la incertidumbre, ¿será que hoy hice lo suficiente para ir al cielo? ¿Será que hoy golpeé muchas puertas, las suficientes para que Dios me perdone? Supongo que es la vida de un testigo de Jehová eso, que no creen que la salvación sea completamente por gracia. Qué tortura, no saber si vas a ser o no ser salvo. Acá dice exactamente lo contrario, pone toda tu esperanza completamente en la gracia. No dudes de tu salvación. El Señor ya pagó por todo. ¿Qué vas a agregar vos? ¿Qué tenés vos para darle a Dios más valioso que la sangre de Cristo, la sangre preciosa de Cristo? Confía, eso alcanzó. Esperá, pero no esperes de manera pasiva. Esperá de manera inteligente, poniendo tu mente verdaderamente en las cosas como son. Esperá en el Señor. Confía en que lo que Él hizo es suficiente. Pero también limita, poné un freno a tus pasiones. Tené cuidado. Alejate de eso. Eso era parte de tu antigua ignorancia. Ahora entendés y ahora Dios nos ha empoderado de manera que podemos luchar y tener victoria. Y el verso 15 entonces comienza con un contraste, porque acaba de hablar de la parte negativa de la santificación y ahora la parte positiva. Si no, contraste, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Y esta es una orden fuertísima para que nosotros procuremos la santidad. Y empieza de una manera preciosa, porque dice, como aquel que os llamó. Yo estoy dentro de la salvación no por mi mérito, Dios me llamó. El llamado bíblico no es como una llamada de teléfono, que decís, hola, ¿quién es? Sí, Dios, te quiero salvar. No es así. No estoy, no sé, no. No, el llamado que se usa mucho en la Biblia, es un llamado solemne. Es como si hoy vinieran 3 policías a golpearte la puerta y te dicen, te está llamando el juez. Y vos decís, bueno, no sé, ahora no tenía planes para ir al juez hoy. Decirle que no, que estoy en mi día de descanso. No sé, es así. Dejás lo que sea y te vas al juez. Decía, a lo sumo podés decir, bueno, para que apago la pava, no sé. Tengo algo en el horno, lo saco y voy para allá, se me va a incendiar la casa. Pero vas, y los policías te esperan en la puerta, con la nota del juez, ¿verdad? Y vas. Así es el llamado a la salvación. Y es muy lindo que acá lo diga, porque, de nuevo, tenemos que tener cuidado de confundir. La salvación no es algo que vos comprás o conseguís, es algo que recibís. Te llamó Dios a la salvación, te invitó Él. Y entonces eso cambia todo. Yo no hago nada para salvarme. El Señor ya me llamó a la salvación y me salvó, hizo todo lo necesario. Ahora está esperando de alguna manera, es una expectativa, que nosotros reaccionemos a todo lo que Él hizo por nosotros
de una manera coherente. De una manera coherente. Nosotros, decía un pastor amigo mío, que nosotros los pastores somos inspectores de frutos. Decía, nosotros estamos todo el tiempo tratando de ver frutos en tu vida. Para nosotros, como líderes espirituales, como obispos de vuestras almas, en un sentido, como personas que supervisamos, y que algún día vamos a dar cuenta por vos, podamos llegar a la conclusión y la certeza que vos sos salvo o salva. La única manera de hacerlo subjetivamente es yo buscar fruto en tu vida, algo que se manifieste. Si vos decís que sos salvo o salva, porque un día entendiste el Evangelio y hiciste la famosa oración, llenaste una tarjeta, pasaste al frente, lo que sea, pero no vivís como un hijo de Dios o una hija de Dios. Vos vivís como un demonio. A lo mejor no seas salvo. Yo digo así para ser suave, pero yo la verdad pensaría que no sos salvo. Si tu vida está llena de mentiras, de ira, lastimás a las personas, sobre todo a los más cercanos a vos, peleás como si estuvieras loco, no sé. Cuidado. Eso no es el fruto de una persona convertida. No. Tenemos luchas, pero no es la característica de nuestra vida vivir así. No lo es. Y nosotros te hacemos un favor. Yo sé que hay gente que lo toma como que ¿quién sos vos? ¿Quién te permitió juzgarme a mí? Pero nosotros tenemos que ayudarte a vos. Pastores, ancianos, líderes, hasta diría diáconos, no sé. Y otros hermanos lindos, maduros, que no pueden vivir como si fueran una isla, digamos. Y te estamos viendo caer y caer y caer y caer y caer siempre el mismo pecado. Y bueno, yo diría, no sé, vamos a chequear si realmente entendió la salvación. Porque la salvación, de nuevo, y esto estoy comentando este asunto de un llamado, ¿no? No es algo que no es una iniciativa mía. A mí no me importaba nada. Y a vos tampoco. Yo vivía en el mundo como si Dios no existiera. ¿Qué me importaba? Ni siquiera me persignaba como algunas personas ante patear un penal o algo. No me importaba nada. Para mí Dios no existía. Y así es la vida de muchos de nosotros. Anterior, ¿no? ¿Y yo por qué hoy estoy acá? ¿Porque me puse las pilas? No, porque Dios me llamó. Un día vinieron a buscarme los policías, digamos, que pasó dentro de mi corazón. El Espíritu Santo de Dios hace eso, de una manera irresistible, dicen algunos teólogos. El llamado de Dios es irresistible. Porque yo no puedo decir, bueno, qué sé yo, ponele que lo digas. Pero, digamos, 2 semanas más tarde te vuelve a llamar. Y así hasta que al final vos no podés luchar contra Dios. Ni yo puedo luchar contra Dios. Al final Dios te doblega. No, yo cuando sea más grande, yo decía estas cosas. Ahora voy a perder toda mi juventud en una iglesia hasta la boca. Y yo quería divertirme. Y creo que todos pensábamos más o menos igual, los jóvenes. Hasta que al final te rendiste a Dios y me rindo, Señor. No me puedo divertir más. No puedo. Estaba dentro de un boliche bailable, así le llaman acá. Y yo digo, ¿qué hago acá? Están todos locos estos. Le llego a sacar el vaso a esta persona que habla conmigo y se cae al piso, no sé, están todos sosteniéndose de algo. Y yo acá, ya Dios me estaba iluminando la mente para entender, ¿no? Y digo, este no es mi lugar, acá están todos locos, pobrecitos. Y sí, porque Dios empezó a obrar en mi corazón y te llama y no lo puedes resistir. Pero de nuevo, cuando terminás siendo salvo, porque Dios ha obrado, mirás para atrás y decís, wow, yo no entiendo esto, es todo gracia de Dios, ¿verdad? Yo no hubiera hecho esto, jamás, pero gracias a Dios, porque el Señor me abrió los ojos y me está transformando. Me transformó, empezó a hacerlo y lo sigue haciendo, ¿sí? Qué precioso, ¿no? Como aquel que os llamó es santo, dice acá, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Impresionante. Esto es interesante aclaración acá, porque es casi como para evitar el fariseísmo, ¿no? Esa actitud de alguien que se siente mejor que otro. Dice, no, yo esto no lo hago, yo no miro televisión, no, me decía una vez una señora, yo nunca oré en toda mi vida con mangas cortas. Yo le digo, no entiendo de qué está hablando, señora. Y al final fue adentro y me trajo un manual que le daban en su iglesia, que era como un himnario con un montón de instrucciones. Y me mostró el lugar donde decía que las mujeres no pueden orar en mangas cortas. Bueno,
Le digo, eso son tradiciones de hombres, ¿no? Así hacían los fariseos. Porque se hacían listas de cosas que estaban prohibidas, cumplían la lista y se sentían santos, los super santos. Bueno, acá no dice, no hay una lista acá, dice en toda vuestra manera de vivir. ¡Ja! ¿Cómo haces eso? En toda tu manera de vivir tenés que ser santo, y yo debo ser santo. Está hablando ya no de una actividad en sí, que vos decís, bueno, no lo hago más, yo no fumo, no bebo, no voy al cine, soy santo. No seas tonto, eso lo hace cualquiera. ¿Qué me estás hablando? La santidad es otra cosa, según la Biblia, ¿verdad? Y en realidad nunca lo logramos. Por eso es muy interesante. Acá no lo traducen así, pero acá dice sed santos como si fuera el verbo ser. Pero en realidad la palabra es llegar a ser santo. No es ser, es llegar a ser. Y durante nuestra vida nunca vamos a ser santos del todo, en la manera práctica, hasta que el Señor por fin quite el pecado del medio y seamos, dice la Biblia, glorificados. Por eso gemimos, dice Pablo, Romanos 8, porque todavía lo que hay de pecado en nuestra vida nos frustra un montón. Decís, no, yo no quiero hacer esto, qué barbaridad, ¿cuándo me voy a sacar esto de encima? Siempre estamos creciendo en santidad, pero nunca dejamos de intentarlo. Dios está obrando en nuestro corazón, porque Él es santo y Él nos llamó a ser su pueblo. Él va a obrar para que nosotros seamos santos. Él nos está santificando. Por eso dice allá en Romanos 8, texto que nos gusta mucho, que dice, a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y entonces empieza a explicar el propósito de Dios. ¿Cuál es? Formar a Cristo, a su Hijo en nuestra vida, santificarnos. Todo lo que pasa en nuestra vida nos ayuda para bien, para llegar a ser santos. Pero justo antes está diciendo y que el Espíritu Santo nos ayuda a orar como nos conviene, porque nosotros no sabemos. Yo no sé, y vos no sabés, cuánto, si me falta el 37% o el 98% de humildad. Dios sabe lo que me falta. Y el Espíritu Santo en mi corazón, Él está intercediendo por mí para que Dios me dé lo que sea que me falte de humildad, de paciencia, de amor, de fe, de templanza, mansedumbre, etc. El fruto del Espíritu, ¿verdad? Dios está, de alguna manera, diseñando todo lo que te pasa a tu vida y lo que me pasa en la mía para llegar a ser igual a Jesucristo, para llegar a ser santo. Pero yo hago un esfuerzo. Yo hago un esfuerzo en lo que voy entendiendo, en lo que voy comprendiendo, voy haciendo lo que pienso que va a agradar a Dios, que es mi Padre. Y hay cosas que las dejo de hacer. Y hay cosas que le pongo más pilas, digamos. Y vamos creciendo. Claro que sí. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros. Ahí está el imperativo. El segundo, el primero era esperad. Aquí está el segundo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, en mi conducta, en todo. ¿Por qué? Razón. ¿Por qué debo ser santo? Verso 16. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Eso está en el libro Levítico. Dios está diciendo, sed santos, porque yo soy santo. Muy interesante. Y esto le da, este verso 16, le da una solemnidad muy especial a este requerimiento de ser santo. Dios lo pide. Y Dios se pone Él como modelo. Ustedes tienen que ser mis hijos, tienen que ser santos porque yo soy santo. Y claro, de nuevo, el estándar es demasiado grande, demasiado perfecto, como para yo cumplirlo completamente. Pero es una dirección en la cual oriento mi vida, y vos también. También Jesús dijo, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Bueno, olvídate, no lo vamos a lograr nunca. Pero os establece una dirección de qué tenés que hacer vos y qué tengo que hacer yo, como hijos de Dios, ¿verdad? Se lo está diciendo a los fariseos, que se creían unos cracks, y no lo eran. Porque acaba de citar Jesús, estoy en Mateo 5, ¿no? Pensando. Jesús acaba de citar, dice, ¿oíste que fue dicho? Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. No existe en la Biblia un versículo que diga aborrecerás a tu enemigo. Lo inventaron los fariseos. ¿Cómo la Biblia te va a decir que aborrezcas a alguien? Estás loco. No es de la Biblia, esos son tradiciones de los fariseos. Oíste que fue dicho, pero lo dijeron otros judíos, otros rabinos. Pero yo os digo, dice Jesús, sed perfectos, como vuestro Padre está en los cielos es perfecto.
No vale eso. Es como, ustedes conocen algo de boxeo, me imagino. Presentan al campeón que dice, ganó 58 peleas por nocaut. Bueno, de las 58 peleó 3 con verdaderos boxeadores. Los otras 55 lo pusieron a pelear con muñecos, no sé, con gente que le gana. Y entonces establecen como un récord, como mirá vos, Y así hacemos nosotros para sentirnos santos. Bueno, nos ponemos metas así como chiquititas. Decía, qué maestro, mirá, ya van 2 semanas que me levanto a las 8 de la mañana. Qué maestro. Soy un tipo disciplinado. No seas mentiroso. Eso lo hace cualquiera. El estándar vino Jesús para decir esto no es así. Cualquiera que mire a una mujer y ya la desea en su corazón ha cometido adulterio, etcétera, etcétera. El Señor está poniendo el estándar de ellos, que eran todos paquetes, digamos, boxeadores medio pelo. Dice, claro, en ese caso ustedes son los más santos que tenemos acá en Israel, pero delante de Dios ustedes están fritos. Y así somos nosotros. Y el estándar es Dios. Y vos decís, no puede ser, yo no puedo hacer eso. Yo nunca me hubiera metido en esto por las mías, me llamó Dios, con un llamado irresistible. Y ahora me doy cuenta, claro, a mí me fascinó esto de ir al cielo, de que todos mis pecados sean perdonados, pero ahora me doy cuenta que esto, que es la salvación de Dios por gracia, pura gracia, nada que yo agregue, implica después que yo digo que soy salvo, o que digo que entendí, implica que yo viva de manera consistente con Él. Ver 17. Y si invocáis, acá va otro argumento. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de persona juzga, según la obra de cada uno. La palabra acá invocar es familiar de la palabra llamar. Dios nos llamó, nosotros lo llamamos, lo invocamos, pero es otra connotación acá la palabra y la forma que está escrita. Se refiere a cuando yo oro a Dios y vos orás a Dios. Es como un susurro. Cuando yo le hablo a Dios y susurro, le digo, Señor, por favor, Padre nuestro que estás en los cielos, haz tal cosa, etc. Y lo llamo por Padre. Si yo cuando oro y vos cuando orás le llamás Padre a Dios, bueno, tenés que ser parecido a tu papá, es lo que va a decir ahora, ¿verdad? Porque es lógico eso. No puede ser que deshonrás a tu papá y yo deshonro a mi papá si mi vida es completamente opuesta e inconsistente con los estándares de mi padre, digamos, ¿no? Yo debo vivir como un hijo de Dios, como un hijo obediente. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de persona juzga, según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Es muy interesante esto, porque habla de Dios, habla de que tenemos que temer a Dios, que es casi en este pasaje es un sinónimo de buscar la santidad, temer a Dios. Y acá está diciendo que si yo y vos oramos a Dios y le llamamos Padre, lo cual es maravilloso, para los judíos fue algo escandaloso, que Jesús orara y le dijera Padre a Dios, Padre. En el Antiguo Testamento hay textos que se refieren a Dios como Padre, pero Jesús como que pasó la raya de confianzudo, digamos, ¿no? De llamarle a Dios Padre. Pero la Biblia nos anima a nosotros a llamarle a Dios Padre, porque Él es nuestro Padre. Y un concepto que para mí también estalla tu cabeza es que nunca va a dejar de serlo. Si Dios, por medio de la salvación, llegó a ser tu Padre y vos su Hijo, fuiste adoptados por Cristo o por medio de Cristo, por los méritos de Cristo como Hijo de Dios, nunca vas a dejar de serlo. Y eso es maravilloso, hablar con Dios y entender que Él hoy es tu Padre y nunca va a dejar de serlo. No hay manera que deje de serlo. Es como en nuestras relaciones carnales, digamos. Yo tengo un solo Padre y nunca va a dejar de serlo. Y eso es precioso, demasiado. Dios es mi Padre y yo le puedo hablar a Dios como mi Padre y siempre va a hacerlo. Pero eso implica, otra vez, si vos vivís como el diablo, a mí me parece que vos te estás engañando, diciendo o creyendo que Dios es tu Padre. Es raro. Dios como Padre castiga a sus hijos quien quiere, dice Hebreos capítulo 12, ¿no? Si Dios es mi Padre, no me va a dejar vivir como estoy viviendo. ¿Qué clase de padre? Serías bastardo si no hijo, dice Hebreos. ¿Qué clase de padre permite que su hijo ande revolcándose en tanta cosa espantosa, abominable?
tené cuidado. No llames a Dios Padre. Pero si lo haces, dice acá, entonces tenés que vivir con temor. Porque ese que vos llamás Padre es un juez imparcial, que no hace la vista gorda a nada y que algún día te va a pedir cuentas de tu vida. Acá parece referirse no al juicio final, sería una inconsistencia. Nosotros creemos que la Biblia nos va dando información para creer que hay lo que se llama un tribunal de Cristo. El Bemá, en griego Bemá, que es un lugar donde, no tanto un lugar donde el que está allí para impartir justicia, no tanto como un juez, sino es más parecido al podio de un estadio donde se han hecho deportes. Es un lugar donde se premia a los creyentes, el Bimá de Cristo. Y eso es lo que parece, porque cada vez que se menciona en 2 Corintios capítulo 9, se menciona el Bimá de Cristo, verso 10, se menciona en Romanos capítulo 15, se menciona en 1 Corintios 4, y en cada caso dice, cada uno dará cuenta a Dios de sí. En Gálatas capítulo 5 se menciona, capítulo 6 se menciona el Bimá de Cristo, y acá de nuevo se habla de cada uno va a dar cuentas de sí, ¿no? Dice, por Padre, aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno. La obra de cada uno. Noten que no dice las obras, sino la obra, singular, ¿no? Todas las obras que hagamos, el resultado de nuestra vida. Eso va a ser examinado. Si alguno edificó con madera, heno y hojarasca, 1 Corintios 3, la obra de tal persona se quemará. O sea, el Señor va a evaluar lo que hicimos. Y todo lo que hicimos de corazón para Él pasará a esa examinación que dice que será evaluado como por fuego, ¿no? Con fuego, y será recompensado esa persona. Todo lo que hicimos no motivados por amor a Dios y por realmente querer agradar a Dios, dice, se va a quemar. No pasa el escrutinio de Dios. Por eso dice que deberíamos vivir con temor. Y acá usa la palabra febo. No es la palabra feo, no importa. La palabra temor en griego, pero y da la idea de temor reverente, ¿no? La idea es de reverencia. Fear en inglés, no importa. Da la idea de que nosotros vivimos no con miedo a Dios, pero sí reverentemente, con respeto, con reverencia, con cuidado, digamos. No es que yo hago lo que quiero, total, Dios ya me salvó y a mí qué me importa. No es así la vida de un cristiano. Cristiano que le llama Padre a Dios se preocupa por la evaluación de su Padre, que es alguien imparcial, que no tiene favoritos en el sentido de hacer la vista gorda. Dice Pablo a los Gálatas, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. El que siembra para la carne, segará corrupción, y el que siembra para el espíritu, segará vida eterna. Nosotros no podemos vivir como si Dios no existiera. Dice Proverbios, el camino de los transgresores es duro, es duro. Y yo digo esto, hermanos, no sé, un poco... Es hermosa esta iglesia y es hermoso para nosotros los ancianos pastorearlos a ustedes, es un gozo. Pero algunos de ustedes no están viviendo como Dios quiere. Y eso es una tristeza, es un dolor tremendo. Y yo pido a Dios que use esto que estamos diciendo, este pasaje tan precioso, para que vos despiertes a la realidad de que la gracia, porque esperamos completamente en la gracia nos debe enseñar a vivir como Dios quiere. Dice Tito eso. La gracia nos enseña a vivir. Y eso que vos estás viviendo no es vida, es algo miserable. Y sabemos los pastores que algunos de ustedes viven vida miserable. Tengan cuidado, por favor. Examínense, busquen a Dios y procuren hacer lo que Él pide. Si Él pide esto, es porque lo podemos hacer, porque Él, antes que todo, nos da la capacidad. Nunca en la Biblia un imperativo está puesto así solito, digamos, como acá que empieza, por tanto, empieza, ¿no? El verso 13. Por tanto, siempre que la Biblia te da alguna orden, antes dice por tanto. Por consecuencia de esto, por todo lo que yo hice por vos, haz esto vos, lo podés hacer ahora. No lo haces para conseguir algo, Dios ya te lo dio. Por tanto, por todo lo que te dio Dios, viví de una manera acorde. Si no, es una miseria. Es una cosa espantosa y triste. Por favor.
tengo contra ti, dice allá en Apocalipsis, que has perdido tu primer amor, a la iglesia de Éfeso. Arrepiéntete pues y haz las primeras obras. Mirá, tratá de descubrir dónde has caído, dónde empezaste vos a deslizarte, cómo te has deslizado. Arrepentite y empezá a volver al primer amor, a hacer las primeras obras. No estás viviendo como un cristiano. O no lo sos, o tenés que arreglar lo que Dios dice que debe ser, ¿verdad? Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor, todo el tiempo de vuestra peregrinación, toda tu vida. Es muy interesante que le llama peregrinación. Ya había dicho que ellos son exiliados, expatriados, perseguidos. Pedro y el resto del Nuevo Testamento nos habla de que los creyentes ahora vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. Somos como extranjeros, y esa es la idea acá de peregrinación. Es alguien que está pasando por un lugar, pero no es de ese lugar. Está peregrinando, está viviendo de una manera temporal en un lugar. Por eso dicen, todo el tiempo que vos vivas en este mundo, viví con temor de Dios. Tené temor de Dios, que es sinónimo en este caso de ser santo, sabiendo, y esto es precioso, de acá hasta el final, del verso 18 hasta el final, está la gran motivación para vivir de manera santa. Poniendo esto en tu mente, entendiendo y considerando, sabiendo, ese es un participio, sabiendo, ¿ven? Está modificando de qué manera yo debo vivir en temor. Que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. La motivación mía y tuya para ser santo, para vivir en temor, es entender que mi salvación costó una fortuna. No es algo normal, no es algo obvio, ordinario, es algo sumamente precioso. Lo que Dios pagó por vos y por mí para salvarnos. Y eso nos tiene que hacer, considerando eso, nos tiene que hacer de alguna manera despertar a la realidad. De nuevo, no hago nada para yo tener mérito. Eso no es así. En el cielo el único adorado va a ser el Señor porque es el Cordero inmolado. Ninguno de nosotros va a ir paseando por el cielo mostrando todo lo bueno que hizo. No. Vamos a ir todos quebrantados por darnos cuenta que no tenemos nada que hacer ahí, que estamos por la gracia y misericordia de Dios. Y por eso dice, sabiendo que fuiste rescatados, usa la palabra acá, rescatado, que es redimido, es la idea. Y es el concepto de lutró, que es comprar un esclavo para dejarlo libre, de comprar algo para liberarlo, de rescatar, pagar un rescate. Es hermoso, porque es un aspecto de nuestra salvación. Nosotros somos salvos porque alguien pagó un precio para salvarnos. Impresionante. Y eso es la palabra rescatado acá, me encanta cómo lo traduce en español. Fuimos rescatados, alguien pagó para sacarnos de ahí. Que éramos unos miserables, pobres esclavos, ¿no?, del pecado. Fuimos rescatados de vuestra vana manera de vivir, o sea, de ahí estábamos, en ese estado, digamos, de una vida vana, completamente vana. Es algo inútil, vacío, sin sentido. Así era nuestra vida. Y fuimos sacados de ahí, bueno, digamos, nuestra vida no valía nada. ¿Quién iba a pagar demasiado por nosotros? Bueno, Jesucristo pagó no con oro ni plata, sino con algo mucho más valioso, su sangre preciosa. Dice acá. Nuestra vana manera de vivir que habíamos recibido de nuestros padres. Tremendo eso. Quizás está refiriéndose Pedro a las tradiciones que los padres nos han dejado, ¿no? Nuestras maneras, nuestras supersticiones, la forma en que habíamos aprendido a buscar a Dios mal de nuestros padres. Pero probablemente incluye mucho más. Los hábitos que venimos agarrando desde niños, hemos recibido de nuestros padres. Y eso no necesariamente debemos conservarlo, al contrario, fuimos sacados de allí. Hay otra palabra para hablar de rescate. Una es lutró, que es esta, la que usa acá, redimido, y otra es agorazo, exagorazo y agorazo. Agora era el lugar del mercado donde se hacían transacciones. Agorazo es la idea de comprar algo en el mercado. Y exagorazo, exa es sacar fuera, es comprar en el mercado para dejar libre.
Así se habla en la Biblia de nuestra salvación. Dios pagó por tu vida para dejarte libre. Pero dejarnos libre, otra vez, una persona que dice, no puede ser, yo vivía con la espalda lacerada, me vivían castigando, vivía en una posilga, no sé, comiendo las algarrobas de los cerdos, vivía de una manera espantosa y viene este hombre y paga lo que nadie podría pagar por mí. Y me deja libre, ¿y a dónde voy a ir? No, yo me voy a hacer esclavo de este hombre. Y eso está en el Antiguo Testamento contemplado. Ser esclavo por amor, ¿no? Esa es la idea en la Biblia. Maravilloso. Sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles, o sea, algo que no se consigue, ¿no? El oro, la plata, si bien son los metales más nobles que hay, y la gente ahorra porque el oro pasa en los años y a lo mejor heredás de tu bisabuelo un pedacito de oro y ahí está, vale lo mismo. Porque es en un sentido incorruptible, en un sentido, pero aún sigue siendo algo material. Si no, dice el verso 19, con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y este es un motivo hermoso en la Biblia. Ya viene desde el Éxodo de la Pascua, que tenían que elegir un cordero sin mancha, sin defecto. Pero a lo largo de toda la Biblia entendemos que Jesucristo es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, como dijo Juan el Bautista. El Cordero de Dios inmolado que está en Apocalipsis, que vamos a adorar en el cielo, es esa persona inocente, así era un cordero, perfecta. Pero al final el cordero se queda corto porque son animalitos, pero Dios, todo eso apuntaba a que algún día iba a venir el Mesías, perfecto, impecable, iba a dar su sangre para salvar a algunos seres humanos, entre los cuales estás vos y yo. Precioso. Ya destinado, dice acá, verso 20. Sigue hablando del cordero. Y acá lo que va a decir al agregar este detalle es que no fue un accidente. La muerte de Cristo no fue un accidente. No sucedió, porque qué malos que eran los gobernantes romanos. Fue destinado desde antes de la fundación del mundo. Es un plan que Dios diseñó para salvarte a vos y a mí. Esto es algo, no es un accidente, no es una coincidencia. Es algo que fue determinado, bien pensado, desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos, por amor de vosotros. Al venir Jesucristo y hacerse carne, se manifestó este plan precioso. Y los ángeles, que leemos en Apocalipsis, creo que el capítulo 16, cuando dice, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Dicen los ángeles. Y al final vienen cayendo las rocas del cielo, las piedras de 20 talentos, dice que es un montón, no sé, lo que pesarían esas piedras y matando personas. Y los ángeles están diciendo, por fin, era hora que liquidabas a toda esta manga de pecadores, desgraciados, infelices y orgullosos. Pero cuando viene Jesús en la noche de Navidad, se abre el cielo y los pastores ven una multitud de ángeles cantando, gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz para los hombres en los cuales reposa la buena voluntad de Dios. Tremendo. Los ángeles, sorprendidos por lo que hizo Cristo por nosotros. Cosas que, acaba de decir un poquito antes, cosas que los ángeles anhelan mirar. Todos los ángeles, que son millones de millones, nos miran a nosotros y dicen, wow, Dios, ¿cómo se te ocurrió semejante cosa? Salvar a esta persona, mira lo que está haciendo. No se dio cuenta. Pero aún así glorifican a Dios, porque lo que exalta tu maldad y mi maldad realmente es un testimonio de la gracia de Dios, la misericordia y la paciencia de Dios. Y los ángeles lo miran y se explota la cabeza a ellos, mirándote a vos y a mí. Qué bárbaro. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Y mediante el cual, termina todo este párrafo, mediante el cual el Cordero de Dios, inmolado, perfecto, mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó a él de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Me fascina este pasaje. Empezó con esperanza, esperad por completo, y termina con esperanza, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Qué belleza, ¿verdad? Acá él para, en el verso 21,
para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Ese es el propósito último de todo esto, de nuestra salvación maravillosa. Pero entre medio de todo esto, está claro que no podemos vivir como si no tuviéramos a Dios en nuestra vida. No se puede. Tenemos que vivir una vida de esperanza y una vida de santidad. Después sigue el pasaje, yo lo freno acá y está bien, yo creo. Pero después habla de amar. Hay otro mandato aquí, porque no hay tantos. Acá vimos tres mandatos, ¿sí? Uno que es esperar, el otro sed santos y el otro de vivir de una vida de temor. ¿Sí? Pero después viene lo de amarnos, capítulo 1 también. Amaos, dice el verso 22, amaos unos a otros. Y después en el capítulo 2, verso 1 dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Todas esas son nuestras reacciones que deberían lógicamente seguir a comprender la salvación. Vivir de esa manera. Que el Señor nos ayude. Y vamos en un momento aquí abajo a celebrar la Santa Cena y lo hacemos pensando en ese Cordero, preciosa sangre, precioso, habla de algo, tiene un valor inestimable, incalculable, demasiado. La cosa es que la plata no puede comprar, el dinero no puede comprar. Y vamos a pensar en Él. Señor, gracias por tu palabra, pensando en esta salvación, que tanto hablamos de ella porque debemos hacerlo, que a lo mejor aún nuestro entendimiento se cauteriza, se acostumbra, se aburre incluso, quizás de repetir siempre lo mismo, pero Señor, que nos ayudes a revalorizar, a meditar y pensar quiénes somos sin engañarnos, Señor, y cuánto nos has valorado tú, Señor, que de pagar semejante precio. Y eso lo que significa para nuestra vida, Señor, por favor. Ayúdanos, Señor, a vivir una vida que te honre, que te agradezca, que te ame, en términos prácticos, Señor. Solo poniendo nuestra esperanza en ti, sin descansar en dioses falsos, en ídolos, sino en la gracia que vendrá, Señor, que está viniendo ya en la manifestación de Cristo para con nosotros. Y, Señor, viviendo una vida coherente, consistente con tu carácter, Señor, que es santo. Ayúdanos, Señor, por favor. Ayúdanos por medio de tu Espíritu que vive en nuestro corazón, que es el Espíritu Santo, justamente, y que desde adentro nos moviliza y nos impulsa para vivir una vida que te agrade. Señor, tenemos todos los recursos necesarios para vivir, para la vida y la piedad, como dice también Pedro en 2 Pedro. Ayúdanos a vivir una vida piadosa, Señor, para agradarte por todo lo que has hecho por nosotros. Y si alguno de los que estamos acá puede discernir por tu obra también, Señor, que aún no te conoce, por favor, Señor, moléstalo, importúnalo, Señor, de alguna manera para que no pueda estar en paz hasta que se rinda a ti, Señor, pidiendo perdón. Por favor, Señor. Gracias te damos por el precio que has pagado por nuestra salvación. En el nombre de Jesús. Amén.